Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión explicativa en la que se va a explicar la forma en la cual se desarrolla el simulador titulado Reducción Simple por Thevenin. Para empezar con el desarrollo del simulador, es importante entonces siempre comprender cuál es la situación reto que se nos propone, que es la siguiente. Nos dice que una empresa de alimentos necesita un nuevo equipo de calefacción para la correcta conservación de sus productos. Este deberá conectarse al sistema de generación fotovoltaico encargado de suplir la demanda eléctrica de este sector de la empresa. Como electricistas encargados, nosotros, por supuesto, del área de innovación y de desarrollo, debemos seleccionar un valor de resistencia equivalente en la carga, tal que esta que nosotros seleccionemos pues permita utilizar la máxima transferencia de potencia suministrada por el sistema, y para ello pues debemos tener en cuenta qué es lo que está instalado actualmente dentro de ese sistema de calefacción. Para empezar entonces con el desarrollo de la práctica, vamos a cerrar entonces esta ventana con la situación reto propuesta para este simulador y vemos entonces que para ese sistema de calefacción en particular que nosotros vamos a trabajar, se nos da la siguiente topología. Antes de empezar con el desarrollo de la práctica, es importante aclararles que todos estos simuladores tienen unas características de aleatoriedad, lo que significa que este simulador específicamente va a tener diferentes topologías, lo que va a significar que por supuesto los escenarios van a ser diferentes. Al ser escenarios diferentes, lo que significará es que cada uno de los análisis circuitales pues serán diferentes y pues por consiguiente los sistemas de ecuaciones asociados a los cálculos de voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin pues serán expresiones diferentes. Sin embargo, si ustedes desean, pueden en este caso reiniciar esta práctica tantas veces ustedes deseen dando clic simplemente en el icono de actualizar para que de esa forma se puedan trabajar o ustedes puedan trabajar la misma topología que se está trabajando esta sesión. Esto con el propósito particular de que ustedes puedan tomar como ejemplo las expresiones que nosotros vamos a dar más adelante en esta sesión para que de esa forma ustedes puedan aplicar esas expresiones con los respectivos datos que le va a entregar el respectivo simulador, porque precisamente los datos también van a ser diferentes. Aunque los datos sean diferentes, lo importante es que si se va a trabajar la misma topología, las expresiones que se van a trabajar van a ser exactamente las mismas, simplemente lo que se tendría que hacer es un cambio en los parámetros por los cuales se van a comprender estas expresiones matemáticas que nos van a permitir a nosotros calcular tanto la resistencia como el voltaje de Thevenin. Esto lo vamos a ver más adelante cuando entremos a una presentación corta de cómo lo vamos a hacer. Para empezar entonces con el desarrollo de esta práctica, es imperante identificar cuáles son los elementos por los cuales se compone esta mesa de trabajo. Como podemos ver, tenemos diferentes elementos, los cuales podemos clasificarlos en dos. Los primeros elementos los podemos clasificar como elementos de uso procedimental, que siempre corresponden a elementos por los cuales o sobre los cuales se debe ejecutar algún tipo de acción, bien sea mover el elemento, posicionar el elemento, etcétera, etcétera. Estos elementos los podemos identificar porque ellos tienen esa pequeña particularidad de que siempre alumbran de forma amarillo intermitente, como podemos ver acá algunos elementos, y lo que significan estos elementos que alumbran de forma amarillo intermitente es que son elementos de uso procedimental, como bien se nombró. La característica de estas franjas que alumbran de forma amarillo intermitente es que indican cuáles son en primera instancia los elementos que se deben manipular. Cuando tenemos más de dos elementos, entonces la pregunta que surge es cuál es el elemento que se debe manipular primero. Esto no es tan intuitivo y cuando nosotros en este caso requerimos saber cuáles son los elementos que nosotros debemos manipular en primera instancia, cuando tenemos más franjas amarillas alumbrando de forma intermitente más de lo habitual, entonces es allí donde nosotros tendremos que recurrir a los elementos de uso genérico, que son los que me van a brindar diferentes tipos de ayuda. Cabe resaltar que estas franjas intermitentes amarillas se denominan zonas activas. Para encontrar ese apartado de procedimiento que me permita visualizar a mí la forma en la que yo debo manipular los elementos de uso genérico, me deberé supeditar al primer elemento de uso genérico y como podemos ver en pantalla tendremos entonces un set de 6 elementos o de 6 iconos que van a comprender en este caso el panel de elementos de uso genérico. El primer elemento es el elemento de información. Si damos clic sobre ese icono, vamos a retomar nuevamente
la situación reto, y adicionalmente vamos a tener dos nuevas subpestañas que nos van a permitir a nosotros tomar información, como la que ya acabamos de nombrar, el procedimiento asociado al desarrollo de esta práctica y de cómo se debe entonces manipular los diferentes elementos de uso procedimental por los cuales se compone el banco de trabajo. Antes de empezar con el procedimiento, primero siempre se hace una identificación de los elementos por los cuales se compone esa mesa de trabajo, y después de ello nos dan entonces un apartado de una secuencia de realización para el proceso de reducción del circuito, que es la meta principal del desarrollo de este simulador. Adicionalmente tendremos también una pestaña con unas ecuaciones que nos van a dar a nosotros diferentes herramientas para nosotros trabajar las ecuaciones necesarias para el desarrollo de este simulador. Vamos a cerrar y vemos entonces que para empezar con el desarrollo de la práctica debemos empezar manipulando todos los elementos que se encuentran en este caso como zonas activas. Para empezar con ello entonces vamos en primera medida a identificar que en esta mesa de trabajo tendremos dos bandejas, una con un set de resistencias, en las otras vamos a tener unos circuitos de iluminación o unos elementos de iluminación y una carga. Para arrancar entonces lo primero que deberemos hacer es posicionar las resistencias de la siguiente manera. Damos clic sobre la resistencia, damos clic sostenido y arrastramos hacia la siguiente zona activa, que en este caso indica dónde será el lugar sobre el cual deberé posicionar esa resistencia seleccionada. Hago este mismo procedimiento tanto con las resistencias que tendremos en nuestra bandeja como con los elementos de iluminación y a su vez con la carga. Entonces vamos posicionando una a una de acuerdo a lo ya estipulado. Esta va en este lugar, esta resistencia tendrá que ir en este lugar. Vamos a ubicar a continuación las bombillas para los circuitos de iluminación. Vemos que esta tendrá que ir acá en este lugar. Cuando arrastramos esta otra, vemos que automáticamente se nos despliega la zona activa, sobre la cual deberemos posicionar el elemento. Dando clic sostenido, arrastramos y posicionamos. Una vez ubicado entonces lo que son las resistencias junto con los elementos para el circuito de iluminación, lo que tendremos que hacer a continuación es instalar la carga. Pero antes de instalar la carga, lo primero que deberemos hacer es energizar el banco de prueba. Para ello entonces vamos a nuestro totalizador, que es la siguiente zona activa, y lo pasamos de la posición de apagado a la posición de encendido simplemente dando clic. Vemos entonces que cada vez que nosotros seleccionamos un elemento de la parte superior, en este caso correspondiente al banco de energización, siempre se nos desplegará una vista ampliada del elemento para poder manipularlo. Vamos a dar clic aparte. El siguiente elemento que debemos manipular será el selector. Vamos a dar clic sobre el selector, se nos abre automáticamente la vista ampliada del selector y lo pasamos de la posición de apagado a la posición de encendido. Una vez entonces ya hemos dado paso de corriente, lo único que falta es que esa corriente llegue a mi fuente de alimentación para que la fuente de alimentación pues empiece a energizar el circuito de prueba. Damos clic sobre la fuente de alimentación y lo que hacemos a continuación es dar clic en el icono de encendido o de power. Damos clic sobre el icono y vemos entonces que se nos despliega un mensaje automático en el cual nos dice que el circuito ya se encuentra energizado, que por consiguiente deberemos proceder a hacer el análisis respectivo por teorema de Thevenin de acuerdo a la topología que se nos está mostrando. Vamos a darle clic en aceptar. Y antes de empezar con el análisis, es importante que ustedes, si están trabajando esta misma topología o cualquier otra topología que ustedes deseen, es importante que se tome nota de cuál es el valor del voltaje de la fuente, ya que es un valor que se va a necesitar pues para hacer los cálculos necesarios. ¿Y por qué es importante tomarlo en este punto? Porque una vez tomado este valor o una vez encendida la fuente, lo que tendremos que hacer será apagarla para poder instalar la carga. Recordemos que por orden no se podrá instalar una carga cuando el circuito esté energizado. Las cargas siempre se instalarán cuando los circuitos o los puntos de conexión se encuentren totalmente desenergizados. Entonces es en este punto donde nosotros deberemos tomar ese dato, porque una vez, como se los nombré, deberemos configurar la carga y para este procedimiento no se podrá como tal hacer un proceso de retoma. Tomaremos entonces el dato, le daremos a apagar de nuevo. Una vez conocido el valor de la fuente,
Ahora entonces procedo a instalar la carga y como podemos ver automáticamente en los terminales que estaban sin conectarse, aparece ya ahora el lugar para que yo pueda conectar la carga. Vamos a seleccionar entonces la última resistencia que nos queda, que es una que tiene una banda negra en su sección transversal. La seleccionamos, dejando clic sostenido, arrastramos y la posicionamos en la respectiva posición. Para empezar entonces con el desarrollo de la práctica, o para empezar con el análisis circuital, una vez tomado el valor de la fuente, lo que tendremos que hacer a continuación es tomar los valores de las resistencias que me entrega el circuito. Para ello entonces damos clic en el icono de Omega que tenemos en esta parte derecha de nuestra ventana de trabajo, damos clic sobre ellas y automáticamente se nos despliega una lista con la relación de resistencias por las cuales se compone esta topología circuital. Cabe recordarles que si están trabajando esta misma topología, por supuesto los datos que ustedes tendrán pues serán datos totalmente diferentes. Recordemos que el objetivo particular es que si están trabajando la misma topología, se pueda extraer las mismas expresiones matemáticas para que con los parámetros que se obtengan simplemente sea reemplazarlos y obtener entonces, en este caso, los datos pertinentes para el desarrollo de la práctica. Vamos a dar entonces clic aparte, porque ya una vez tomado entonces los datos de las resistencias, lo que procederemos a hacer a continuación será hacer nuestro respectivo análisis circuital. Vamos a hacer entonces el análisis circuital con base en la siguiente presentación que les voy a mostrar a continuación. Esta es nuestra presentación para hablar entonces un poco de lo que va o de cómo se va a resolver el circuito propuesto. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? En primera medida lo que se hace pues es extraer la topología del circuito y con base en esa topología vamos a analizar diferentes aspectos o vamos a tener en cuenta diferentes aspectos. Esos aspectos que vamos a tener en cuenta son particularmente tres. El primero es que R6 y R7 están en paralelo. Si nosotros analizamos la topología lo podemos evidenciar. Seguimos entonces al segundo aspecto, nos damos cuenta que el paralelo de R6 y R7 se encuentra en serie con R5. Y el último aspecto nos dice que el resultado de la suma serie de R5 con el paralelo de R6 y R7 se encuentran a su vez en paralelo con R4, la suma en serie de R2 con R3 y por último esto en paralelo con R1. ¿Por qué es importante tener en cuenta esos aspectos que acabo de nombrar? Porque es fundamental a la hora de nosotros hacer unas simplificaciones necesarias para extraer las expresiones de voltaje y de resistencia de Thevenin, como se verá más adelante en unas diapositivas en las cuales se enuncian estas expresiones. Vemos entonces que si redibujamos el circuito, nos queda un circuito pues de esta forma, es un circuito con una topología mucho más trabajable y mucho más visual. Y con base pues en esta topología tan visual, nosotros podemos entonces extraer la expresión de voltaje de Thevenin de acuerdo a los fundamentos ya nombrados en las previas diapositivas y obtenemos entonces la expresión de voltaje de Thevenin tal como se muestra en pantalla. En este punto, si ustedes desean y si están trabajando por supuesto la misma topología, los invito a que pausen este video para que puedan tomar entonces el dato de esta expresión y que para ustedes simplemente calcular esta expresión simplemente se reemplacen los valores que les entrega a ustedes el circuito o su simulador en la expresión ya nombrada. Pasamos entonces a la siguiente topología para hacer el cálculo de la resistencia de Thevenin y vemos que el teorema de Thevenin nos dice que para hacer ese cálculo de la resistencia deberemos cortocircuitar, en este caso las fuentes tanto dependientes como independientes de voltaje. En nuestro circuito, por supuesto, la única fuente independiente es una fuente de voltaje. Esa fuente entonces la cortocircuitaremos. Y en los terminales donde se conecta la carga, pues entonces calculamos esa resistencia que se ve desde esos puntos. Para nuestro caso en concreto, encontramos con base en los fundamentos ya especificados que la resistencia de Thevenin tiene entonces la expresión que se muestra en pantalla. En este punto los invito igualmente a tomar pausa del video si desean para que de esa forma puedan tomar entonces nota de la expresión matemática de la resistencia de Thevenin y que para calcularla simplemente sea reemplazar los valores que ustedes obtienen por el circuito que se les está en este caso mostrando.
Vamos a pasar entonces ahora a hacer los siguientes dos cálculos. Como estamos hablando de un problema de máxima transferencia de potencia, es importante que en estos teoremas se determine cuánto va a ser la corriente máxima y la potencia máxima que transitará por mi carga. Para hacer entonces estos cálculos necesitamos comprender entonces cómo funciona el teorema de máxima transferencia de potencia a partir de un equivalente de Thevenin. Para ello entonces el equivalente de Thevenin nos dice que ese voltaje de Thevenin calculado, que lo expresamos por medio de una fuente de Thevenin, tendrá que ir en serie con su resistencia de Thevenin calculada, y este equivalente entre sus terminales se conectará a la carga respectiva. Con base en esta guía, que es una topología circuital de una sola malla y es muy sencilla, nosotros nos podemos entonces permitir hacer los siguientes cálculos de la corriente máxima de carga y de la potencia máxima de carga, que son las que se muestran. El teorema de máxima transferencia de potencia nos dice que la corriente y la potencia máxima de un circuito se establecen cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia de Thevenin, o también denominada resistencia de transferencia, y de esta forma nosotros lo que deberemos hacer es simplemente igualar la resistencia de la carga a la resistencia de Thevenin, tal cual como se muestra en esta pequeña expresión de acá. Adicionalmente, al nosotros hacer ese reemplazo de la resistencia de carga por la resistencia de Thevenin, es decir, igualarlas, nos encontramos al hacer la segunda ley de Kirchhoff en esa malla del circuito mostrado que la corriente de carga máxima es la que se da por la expresión I de carga máxima tal y como se muestra en pantalla. Una vez calculada esa corriente, ahora nos podemos permitir calcular la potencia máxima de la carga. Y esa potencia de la máxima carga pues será la corriente de carga máxima al cuadrado por la resistencia de carga, que es igual a la resistencia de Thevenin. Y al hacer las simplificaciones nos da entonces la expresión que se muestra en pantalla para la potencia de carga máxima. Estas ecuaciones las vamos a necesitar para hacer los cálculos de la corriente y de la potencia, que son datos que nos va a pedir el simulador. Con base en el análisis entonces mostrado, ahora nos podemos entonces permitir diligenciar el registro de datos con base en las simplificaciones, en este caso de las ecuaciones ya previamente mostradas. Vamos a finalizar entonces nuestra presentación y pasaremos entonces ahora a continuación a nuestro simulador para terminar de diligenciar los datos. ¿Y qué es lo que deberemos hacer acá? Tendremos que, para poder diligenciar el registro de datos, configurar nuestra carga. Abrimos entonces nuestra carga, damos clic sobre ella, se nos despliega una vista ampliada en la cual nosotros deberemos diligenciar el valor de la potencia que cumple con el principio de máxima transferencia de potencia. Y esa resistencia tendrá que ser la resistencia de Thevenin, que para el caso en particular mío, y utilizando las ecuaciones ya previamente nombradas para la resistencia de Thevenin, encuentro que ese valor de la resistencia es de 130.999 ohms. Vamos a dar clic en OK, y una vez demos clic en OK, nos tendrá que aparecer una ventana emergente en la cual se nos dirá que deberemos, en este caso, energizar, valga la redundancia, el circuito para comprobar si esa resistencia que nosotros hemos configurado cumple con el principio de máxima transferencia de potencia. Vamos a darle clic en aceptar. Pasamos a continuación a nuestra fuente de alimentación, damos clic sobre ella, se nos aparece la vista ampliada de la misma, damos clic en encendido, en power, y vemos entonces que automáticamente nos aparece un mensaje de felicitaciones, en este caso enunciándonos que el valor configurado de la resistencia de máxima carga pues cumple con el principio. Vamos a darle clic en aceptar, vamos a dar clic aparte, y ya una vez con la resistencia bien configurada, procederemos entonces a continuación a diligenciar nuestro registro de datos. El registro de datos es un icono que se encuentra dentro de los elementos de uso genérico que siempre se encuentran en el panel lateral izquierdo. Damos clic en el segundo icono, que es el correspondiente, y vemos entonces que automáticamente nos aparecen unas 5 casillas en blanco para diligenciar. En estas 5 casillas nosotros tendremos que diligenciar el voltaje de Thevenin que nosotros mostramos de acuerdo a la topología trabajada,
la resistencia de Thevenin, que también se calcula con base en este caso, la expresión matemática mostrada en la presentación, esa corriente que será la corriente de máxima carga que ha mostrado en la presentación, la potencia también se calcula ya mostrada en la presentación y por supuesto la resistencia de máxima transferencia será la misma resistencia de Thevenin. Para el caso en concreto mío, tendremos entonces estos valores que se muestran en pantalla. Estos valores ya estaban previamente diligenciados. Y una vez ya nosotros hemos diligenciado estos valores, lo que tendremos que hacer es simplemente darle clic en verificar para comprobar si los datos que nosotros hemos ingresado son datos correctos. Vamos a darle clic en verificar y como podemos ver en pantalla, automáticamente nos aparecerá un mensaje en el que se nos dirá que los datos que nosotros hemos ingresado son datos correctos. En caso tal de que se hubiese cometido algún error, pues aparecerá con una respectiva X donde fue que se cometió el error para de esa forma rectificar el cálculo de donde se cometió el posible error. Vamos a darle clic en aceptar. Antes de pasar a generar el reporte, vamos a dar clic en cerrar. No es de preocuparse cuando damos clic en cerrar, ya que cuando nosotros volvemos a abrir, automáticamente aparece lo que nosotros ya hemos diligenciado previamente. Sin embargo, esto lo hice con el propósito de mostrarles para qué son los demás iconos que se encuentran dentro de los elementos de uso genérico. Pasando al tercer icono, nosotros con este icono podemos reiniciar la práctica o devolverla a sus condiciones iniciales. El cuarto icono es el icono de ayuda, en el cual nosotros podemos ver algunas de las funcionalidades de los elementos principales por los cuales se compone esta mesa de trabajo. El quinto icono es un icono muy importante, ya que en este quinto icono nosotros nos encontraremos con unas preguntas complementarias, que son preguntas tipo abiertas. Estas preguntas serán respondidas, por supuesto, con base en nuestros conceptos, y estas preguntas tienen una particularidad muy propia, y es que, a pesar de que no influyen directamente dentro de la calificación final asignada por el simulador, sirven como material de apoyo para que en próximas ocasiones estas mismas puedan considerarse como una propia evidencia dentro de los espacios de trabajo que generen los propios instructores. Entonces es muy importante que estas preguntas en su momento puedan ser resueltas, ya que, como veremos más adelante en el reporte, estas mismas van a aparecer dentro del mismo. Para mirar cómo vamos a encontrarlas dentro del reporte final que se va a generar de forma automática y que por supuesto el reporte dará trazabilidad al trabajo desarrollado en el simulador, vamos entonces a ejemplificar cómo vamos a encontrar estas respuestas mediante la digitación de las siguientes palabras. Para esta primera pregunta vamos a digitar la siguiente respuesta, respuesta 1. Podremos pasar a la siguiente pregunta dando clic en esta flecha que tendremos en la parte derecha. Para pasar a la siguiente pregunta, aquí pondremos respuesta 2. Y así nos vamos entonces saltando a las siguientes preguntas bajo la misma idea. Pasamos a la pregunta 3, aquí pondremos respuesta 3. Pasamos a la última pregunta, aquí pondremos respuesta 4. Es importante aclarar que una vez respondidas estas preguntas complementarias, nosotros podemos crear una página adicional, simplemente si ya hemos resuelto las preguntas. Esta página adicional sirve para dos propósitos. El primero, para que se puedan hacer consideraciones adicionales. Y el segundo, que también se puede dar, es para responder a preguntas que se generen dentro del aula de clase. Pues acá, responder a preguntas generadas dentro del aula de clase. Este puede ser el propósito de esta página adicional que se cree. Vamos a cerrar. No se preocupen que automáticamente cuando yo lo doy en cerrar, estas respuestas quedan guardadas. Y por último, el sexto icono es un icono muy importante y en este icono nosotros vamos a poder utilizar la siguiente herramienta y es una calculadora. Con esta calculadora yo voy a poder permitirme calcular ciertos datos o parámetros que en el momento la práctica me va a sugerir que calcule. Vamos a cerrar. Esta calculadora es importante aclarar que también tiende a ser muy útil cuando en el momento no contamos con una calculadora a la mano para hacer los respectivos cálculos de esos parámetros suscitados por la práctica de laboratorio. Adicionalmente, como ustedes pueden darse cuenta, en la parte superior derecha
nos encontramos con una barra de notificaciones que nos va a dar un control estadístico del tiempo que nosotros hemos venido desarrollando la práctica junto con el número de intentos. Aclarar específicamente que el número de intentos va aunado a la cantidad de errores tanto procedimentales como de digitación de datos que nosotros tengamos dentro de la práctica. Por consiguiente, los intentos irán incrementando en la medida en que más errores se vayan cometiendo. Aclarar también que con respecto a estas dos variables, la variable de tiempo y la variable de intento son variables irrestrictas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mientras más grande sea el número de intentos, es decir, mientras más errores se cometan, por consiguiente la nota de laboratorio tenderá a decrecer también. Por supuesto, aquí tendremos en este caso el nombre del usuario quien está realizando pues la práctica. Ya para terminar entonces con el desarrollo de la práctica, procederemos entonces a continuación a nuevamente dar clic sobre el icono de reporte de laboratorio porque la idea en particular es poder generar el reporte asociado al desarrollo de esta práctica de laboratorio. Una vez digitados los datos, como ya vemos en pantalla, y una vez verificados y respondidas las preguntas complementarias, lo que procederemos a hacer a continuación es dar clic sobre el icono de reporte. Y una vez de clic sobre el icono de reporte, vemos entonces que automáticamente se despliega una ventana emergente notificándome que los datos que nosotros hemos diligenciado son datos correctos y vamos a generar, en este caso, el reporte de laboratorio con los datos que se nos da o con los datos que nosotros ya hemos diligenciado. Por supuesto, nosotros daremos clic en aceptar y cuando demos clic en aceptar, automáticamente aparecerá entonces una ventana nueva en la cual deberé responder a unas preguntas conceptuales con base en un enunciado. Estas preguntas conceptuales, a diferencia de las preguntas complementarias, sí tienen una relación directa con la calificación, es decir, el responder mal una pregunta conceptual, en este caso, pues, significará que la nota final pues será menor. Entonces deberemos tener mucho cuidado con las respuestas que nosotros elijamos a estas preguntas conceptuales, ya que las preguntas conceptuales en sí tienen una correlación directa a su vez con la situación reto y a su vez con la temática de fondo que en este caso trabaja el simulador. Nos dicen entonces que con base en el enunciado se aprecia un circuito resistivo junto a su representación o circuito de Thevenin. A partir de lo observado, deberemos responder a las siguientes preguntas conceptuales, que son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Damos clic en la flecha derecha y nos encontramos entonces con la siguiente pregunta. Y nos dice entonces que se puede decir que la corriente en la carga RL del circuito reducido es con respecto al circuito original. Para nosotros la respuesta será la misma corriente. Debemos verificar muy bien en qué posición se encuentra la respuesta, ya que las respuestas van a variar también en su posición. Entonces la respuesta será la misma corriente. Pasamos a la siguiente pregunta y nos encontramos con: si la magnitud de la carga RL es igual a la resistencia de Thevenin, se puede concluir, por lo que nosotros ya trabajamos en la práctica, si la magnitud de la carga RL es igual a la resistencia de Thevenin, esto significa entonces que estamos trabajando un problema de máxima transferencia de potencia. Entonces tendremos que seleccionar esa opción que diga en la que hay máxima transferencia de potencia, que para mi caso es la segunda opción. Pasamos a la última pregunta y lo que nos dice la última pregunta es lo siguiente: ¿qué sucede con la fuente de alimentación del circuito original cuando se calcula la resistencia de Thevenin? Vemos entonces que para calcular esa resistencia de Thevenin y para hacer ese cálculo en concreto, lo que se tuvo que hacer fue cortocircuitar la fuente de voltaje. Entonces tendremos que seleccionar esa opción que en este caso responda a lo que se nos está preguntando. Es decir, para mi caso en concreto es la tercera opción. Tendremos que buscar entonces esa opción que diga esta se cortocircuita. Una vez respondidas las preguntas conceptuales, daremos clic en terminar. Y cuando damos clic en terminar, automáticamente nos aparece entonces una ventana emergente con el score o la calificación final, que fue de 100 sobre 100, como se alcanzaron a percatar, y automáticamente nos aparece otra ventana emergente nueva en la cual el reporte empieza a generarse de forma automática. Vemos entonces que aparecerá, por supuesto, otra nueva ventana emergente en la cual nosotros ya deberemos entonces especificar el destino para guardar el archivo PDF que se genera de forma automática. Para mi caso voy a guardarlo, por ejemplo,
en el apartado de escritorio y vemos entonces que al darle clic en guardar ese reporte PDF, automáticamente se genera un archivo de descarga. Vamos a abrirlo y cuando lo abro entonces me encuentro con el siguiente o con lo siguiente. Me encuentro con una relación de usuario, es decir, la persona quien realiza la práctica. Asociado también está la institución, la situación reto, el curso, la unidad, el ID del curso, la fecha de inicio, el tiempo que nos demoramos resolviendo la práctica, el número de intentos y la calificación final asignada, que fue una calificación perfecta. Nos encontramos, si seguimos bajando, por supuesto, con la configuración circuital junto con la resistencia de carga, en este caso configurada para el problema en particular que se nos propuso. Y si seguimos bajando, nos encontraremos también con el registro de datos que nosotros hemos diligenciado. Si nosotros hubiésemos cometido algún error, nos tendrá que aparecer con una X donde fue los errores que nosotros cometimos durante el desarrollo de la práctica. Si seguimos bajando, nos aparecerá entonces el set de preguntas conceptuales que se desarrollaron al finalizar la práctica de laboratorio. Nos darán entonces su respectivo enunciado con el respectivo set de preguntas y nos encontraremos también con dos columnas, una columna para las respuestas que nosotros dimos y una columna para las respuestas que se esperan obtener. Vemos entonces que si hay una correlación o si hay una correspondencia entre las respuestas dadas versus las respuestas esperadas, no tendremos entonces en este caso repercusión dentro de la nota final asignada por el simulador y como podemos ver, las respuestas corresponden. Y si seguimos bajando, nos encontraremos entonces con las preguntas complementarias que, aunque no inciden de forma directa dentro de la calificación, sí influyen de forma visual dentro del reporte de laboratorio. Y como se nombró posteriormente, estas preguntas complementarias también pueden ser utilizadas como posible evidencia dentro de sus espacios de trabajo. Como podemos ver entonces, aquí encontramos las respuestas evidenciadas a cada una de estas preguntas tipo abiertas realizadas, que por supuesto son preguntas que tendrán que ser respondidas con base en nuestros conceptos. Y adicionalmente podremos ver también esa página adicional que se crea para hacer esas consideraciones adicionales que se crean pertinentes o responder a posibles preguntas que se generen dentro del aula de clase. Esta sería entonces la forma en la que se desarrollaría el simulador de reducción simple por teorema de Thevenin. Espero pues que les haya parecido bastante entretenido y muchísimas gracias a todos por ver este video.